Primero fue el frío, no afuera, adentro. Ya no eran las manos, ni la nariz, ni siquiera las tardes. Era otra cosa, era él. Aún me alcanzaba los guantes, con ese gesto tan nuestro, tan automático. Pero esta vez no me miró, no dijo nada, no sonrió. Y cuando nuestras manos se rozaron, sentí que no había nadie detrás de ese toque. Era como si solo su sombra estuviera allí. Una sombra con abrigo, con deberes cumplidos, pero sin alma. Y yo me congelé. ¿Alguna vez sentiste ese tipo de soledad? La que no se grita, pero se respira. La que llega cuando alguien sigue ahí, pero ya no está. A veces, el amor no se va corriendo, se va quedando quieto, sin moverse, hasta que un día lo notas y duele, silenciosamente. Tal vez te ha pasado también. Tal vez has sentido cómo el calor se va sin hacer ruido. Si alguna vez lo viviste, quédate. Este video es para ti, porque a veces la historia más importante no es cuando nos dejan, sino cuando decidimos volver a abrazarnos. Suscríbete si alguna vez te abrazaste a ti misma para no romperte. No fue de golpe, no hubo gritos, ni portazos, ni lágrimas corrientes. Fue algo más discreto, más cruel tal vez. Primero dejó de reír con los ojos, después empezó a hablar menos en las mañanas. Ya no preguntaba si dormí bien, tampoco comentaba el sabor del café. A veces el amor no muere con explosiones, muere con ausencias pequeñas, una a una, hasta vaciarnos. Recuerdo cómo se sentaba a mi lado, pero más lejos cada día. Cómo sus dedos ya no buscaban los míos sin darse cuenta, cómo evitaba el silencio, ese mismo silencio donde antes podíamos ser. Y lo peor fue darme cuenta de que yo también comencé a hacer lo mismo, a fingir que no notaba, a no preguntar por miedo a la respuesta, a reír más fuerte de lo normal, solo para ver si él se sumaba. Pero no, él estaba ahí, sí, pero no estaba para mí. Es extraño cómo se puede extrañar tanto a alguien que aún duerme en tu misma cama. Cómo una voz que conoces tan bien puede sonar tan ajena. Cómo un te amo puede seguir siendo dicho, pero sin quedarse. Y en medio de todo eso, uno empieza a hacerse preguntas. ¿Será que esto es normal? ¿Será que el amor siempre se apaga así? ¿O será que simplemente estamos fingiendo calor con las cenizas? Y cuando el cuerpo aprende a fingir, el alma se adormece, hasta que solo queda la costumbre, la rutina, el eco de lo que fue. Una convivencia sin encuentro, un nosotros lleno de espacios vacíos. Fue una tarde fría, de esas en que el viento no avisa y la piel se retrae sin permiso. Salimos como siempre. Caminamos como tantas otras veces. Él llevaba los guantes en la mano, mis guantes, esos que me regaló el invierno pasado, cuando todavía recordaba el color de mis dedos fríos. Me los entregó sin mirar, sin decir una palabra. Los dejó en mis manos como quien deja las llaves antes de irse para siempre. Y ahí lo sentí, el vacío. Ese gesto, que antes era un símbolo de cuidado, ahora pesaba. Ya no era ternura, era trámite. Una obligación que aún cumplía, pero que ya no sentía. Mis dedos, al deslizarse dentro de los guantes, tocaron algo más que la lana. Tocaron el fin, un fin suave, callado. El tipo de final que no necesita ruptura para doler. Me los puse lentamente, como quien acepta algo inevitable. Y me di cuenta de que mis manos estaban frías. Pero no por el clima. Estaban frías porque él ya no las calentaba con los ojos, con el alma, con ese amor que antes era refugio. Y entonces, instintivamente, me abracé. No por orgullo, no para demostrar nada. Me abracé porque lo necesitaba, porque ese calor que él ya no me daba, yo tenía que encontrarlo en mí. Fue ahí cuando lo entendí. No es que él se fue, es que yo dejé de esperarlo. Los guantes no eran el problema, era el silencio detrás de ellos.
La ausencia escondida en cada ten, póntelos, dicho sin emoción. Y mientras el viento seguía soplando y la ciudad no se detenía, yo me sentí detenida. No por él, por mí, por todo lo que me negué a sentir por miedo a perderlo. Y por fin estaba sintiendo. Me abracé con los guantes puestos, como si mi propio cuerpo dijera, ya basta. Como si esas manos cubiertas me recordaran que aún merezco abrigo, no de alguien más, de mí. Y ese momento, ese pequeño instante en medio del frío, fue el inicio de mi regreso. Un regreso silencioso, íntimo. Un regreso que no necesitaba testigos, solo verdad. Una verdad que empezó entre mis propios brazos y no en los de él. Porque a veces, volver a ti misma es el acto más valiente de amor. No fue un gran gesto, no hubo lágrimas dramáticas ni discursos de despedida. Fue solo un abrazo, pero no cualquier abrazo. Fue el primero que me di de verdad. Estaba ahí, de pie, con los guantes puestos y los ojos llenos de algo que no era tristeza. Era claridad. Me rodeé con los brazos como quien se sostiene antes de caer. Y en ese simple acto todo cambió. No afuera, adentro. No me abracé para reemplazarlo. Me abracé para recordarme que sigo aquí, que aún merezco ternura, que no necesito permiso para sentirme completa. Durante tanto tiempo busqué ese calor en él, en sus palabras, en sus gestos, en su cuerpo, y olvidé que también tengo manos, y que también tengo alma, que no todo lo perdido tiene que doler para siempre, y que hay renacimientos que empiezan en silencio. Fue un momento callado, invisible para el mundo. Nadie se detuvo a mirar, nadie lo notó, pero para mí fue revolución. Era como si mi cuerpo dijera, ya es hora, hora de dejar de pedir migajas de amor, hora de cerrar el ciclo no cuando él se vaya, sino cuando yo decida quedarme conmigo. Ese abrazo no curó todo, no resolvió lo pendiente, pero fue el primer paso, porque a veces el verdadero amor propio no nace en libros ni en frases bonitas. Nace cuando eliges abrazarte justo cuando más quisieras que lo hiciera otro. Nace cuando dejas de mendigar presencia, cuando dejas de justificar ausencias, cuando entiendes que el silencio del otro no tiene que ser tu condena, que tu valor no disminuye por la ausencia de otro, que tu abrazo es suficiente cuando es honesto, que tu abrazo puede salvarte. Ese día no dije nada, no hice maletas, no tomé decisiones inmediatas, solo me abracé y ahí supe que algo había empezado, tal vez el final o tal vez el comienzo de todo lo demás. Me miré al espejo esa noche, aún con los guantes en la mesa, y pensé, quédate, pero no por él, quédate por ti, por todo lo que has aguantado, por todo lo que callaste, por todo lo que mereces y aún no te diste, porque si puedes darte un abrazo así, entonces también puedes darte una vida distinta, una donde no tengas que esperar el amor, porque ya lo tienes, dentro, contigo. No siempre hay un final claro, a veces no hay ruptura, solo hay pausas, silencios, distancias que se estiran hasta volverse permanentes. Y en medio de eso, cuando el otro deja de avanzar contigo, tú tienes dos opciones, quedarte quieta o seguir. Hoy entiendo que seguir no siempre es irse, a veces es quedarte, pero contigo, en ti, para ti. Es elegirte sin hacer ruido, es recoger los pedazos que nadie rompió, pero que tú sientes esparcidos por dentro. Es mirarte al espejo con honestidad y decirte, basta. Basta de esperas vacías, basta de vacíos llenos de nada. Porque sí, duele. Duele cuando el amor se va caminando en puntas de pie. Duele cuando nadie lo nombra, pero tú lo sabes. Duele cuando sigues recibiendo gestos, pero ya no contienen alma. Pero también sana. Sana cuando te abrazas por primera vez. Sana cuando dejas de esperarlo. Sana
cuando te das cuenta de que no todo lo que termina se lleva lo que tú eres, que aún te tienes, y eso es suficiente para volver a empezar. Tú sigues aquí, con heridas, sí, pero también con fuerza, con ternura, con dignidad, con un corazón que, a pesar de todo, sigue dispuesto a latir por ti, no para sobrevivir, sino para vivir. Y eso, querida, eso es lo que más importa. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si alguna vez te abrazaste para no romperte, si elegiste continuar aunque él se detuviera, entonces este canal es tu refugio. Suscríbete, porque aquí no contamos historias de amor. Contamos historias de regreso, historias de mujeres que, incluso rotas, aprendieron a repararse, historias de mujeres como tú.